Por favor, no se asuste. No vamos a hablar de pecado, no vamos a hablar de nada que le haga sentir culpable esta semana. Vamos a hablar de cómo, sin darnos cuenta en muchas ocasiones, estamos negociando con el diablo y no nos damos cuenta que nos perdemos de increíbles bendiciones por no pensar, por no hablar y por no actuar de la manera correcta. Amados, ¿cómo están? Muy buenos días. Pues mire, yo sé que el título de los videos de esta semana se antojan un poquito condenatorios, pero no crean, no vamos por ahí. Yo creo que es importante tomar conciencia de lo que hacemos, porque fíjese que es algo bien interesante. Cuando nos conviene, y obviamente voy yo por delante, cuando nos conviene todos nos decimos hijos de Dios, pero nunca se ha puesto a pensar que cuando hablamos del tema de ser hijos de Dios siempre hablamos de una manera muy genérica. Y la mejor razón que tenemos para decirnos hijos de Dios es que pensamos que Dios nos ama. Y lo digo pensamos porque muchas veces no lo tenemos ni siquiera del todo claro. Pero piensen esto, cuando hablamos del diablo y de la tentación, tenemos un montón de cosas con que relacionarnos. Hablamos específicamente de la tentación, hablamos específicamente de los placeres, hablamos específicamente de las acciones. Es más, hay mucha gente que no se acerca a la iglesia, que no se acerca a la palabra de Dios y que no se acerca a Dios mismo porque tiene miedo que aquellas cosas que tiene muy consciente que no están correctas, están mal delante de Dios. Pero fíjese nada más. Dice en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 16, dice, así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica justicia no es hijo de Dios, como tampoco lo es el que no ama a su hermano. Con esto, a lo que voy es esto. Pasamos demasiado tiempo pensando en lo que no es correcto y aun cuando lo sabemos. Y tratamos de justificarnos diciendo yo no le hago mal a nadie. Pero mire, ¿qué pasaría si nosotros nos enfocáramos en las cosas que sí? Yo creo que este versículo lo uso demasiado cuando hablo de Josué 1:8. Dice, estudien de manera constante la palabra y mediten en ella de día y de noche para que se aseguren que ésta se cumpla. Y solo así tendrán éxito en todo lo que hagan. Fíjense qué diferente es esto, porque la cita de Primera de Juan dice el que no practica justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia no es otra cosa más que conocer la palabra de Dios y cumplirla. ¿Quiere usted saber cuál es la palabra de Dios o cuál es la práctica más básica de la justicia? Vaya a Deuteronomio 28 y ahí va a empezar a entender. Porque la justicia se trata con escuchar a Dios y obedecerlo. Y obedecerlo no quiere decir no hacer cosas divertidas. Obedecerlo quiere decir hacer cosas a nuestro favor. Esto es tan sencillo como comer bien, como hacer ejercicio, como dormir 8 horas al día o como saber decir que no a tiempo. Esta semana tuve una plática increíble con alguien que amo muchísimo, que le decía una de las cosas más favorables para alguien es saber decir que no. Porque es una buena práctica de justicia, porque hay veces que nos comprometemos a cosas que no nos son sanas y que simplemente nos cargan el corazón, nos cargan la mente. Pero regresando al tema que le decía el día de hoy, nos pasa mucho, amados, que tenemos una gran relación con el diablo y con el pecado. Sabemos exactamente quién es el diablo, sabemos exactamente cuál es el pecado, sabemos cuáles son las tentaciones que nos agobian y nos relacionamos con ellas todo el tiempo. Estamos hablando con esas ideas todo el tiempo. Pero cuando regresamos a pensar en el hecho del amor de Dios, cuando pensamos en el hecho de ser hijos de Dios, nos quedamos en lo genérico y es ahí en donde nos perdemos. Y si usted se da cuenta, estamos en una negociación constante con el diablo, cuando deberíamos de estar en una negociación constante con Dios. Porque Dios no dice, haz esto y te daré esto. Dios dice,
Búscame, conóceme y ámame. Y después de eso, todo te lo entregaré. Mire, piense esto. Cuando la gente se enamora y se casa, deja su antigua manera de vivir para tener los beneficios del matrimonio. Y las personas que fracasan en su matrimonio es porque aunque se juntaron con esa persona, no decidieron dejar su antigua manera de vivir, así de sencillo. Y entonces, a pesar de estar casadas, están todo el tiempo negociando con su antigua manera de vivir, la cual no tenía por qué ser mala. Simplemente tiene que ver con el hecho de pensar en uno y no de pensar en dos. Entonces, amados, tenemos que empezar a negociar con Dios, tenemos que empezar a conocerle, tenemos que empezar a cuestionar las cosas que vemos y conocemos de la palabra. Mire, esta semana con personas que aprecio muchísimo estuve platicando. Hay tantas maneras tan interesantes de leer la Biblia. Ahora hay unas nuevas Biblias que vienen para ilustrar. ¿Qué quiere decir esto? Es una Biblia que en vez de traer 2 columnas de texto, trae solamente una y trae un espacio en blanco que muchas veces viene con unos patrones desde tipo mandalas hasta ilustraciones o textos. Y entonces, por mientras uno está leyendo, tiene la oportunidad de reflexionar en esos textos, ilustrarlos y hacer que se queden en la mente y en el corazón. Eso también es negociar con Dios. Eso es poner una manera creativa de acercarse a Dios. Entonces, la pregunta que le quiero hacer el día de hoy: ¿está usted consciente de cuánto tiempo pasa usted negociando con Dios? Yo cada día me doy cuenta más y trato de recortarle un poquito para ocupar ese tiempo que antes usaba negociando con el diablo para negociar con Dios. Se lo dejo de tarea y nos vemos mañana. Por favor, dígame qué opina. Que Dios le bendiga.